Muchas gracias. Entonces tenemos anotado en nuestro cuaderno clase 18, bienvenida Krishna y Diego. Unidad, ya esta unidad nos estamos despidiendo, ya está justo en su fin. Clase 18, finalizar la unidad, hoy día es el cierre y vamos a resumir aprendizajes. Martes 29 de septiembre. Hoy día vamos a trabajar habilidades como resumir, retroalimentar, guiar y reforzar. Las reglas de las clases virtuales ya las conocemos, ya las hemos hablado. Recuerde que si usted raya la pantalla aparece su nombre. Y vamos a empezar entonces con esta clase. Esta clase está bastante dinámica porque es una clase que ustedes me van a ayudar a completar. Obviamente las personas que han estado en las clases, los que no, van a tener que ir tomando nota, ¿ya? Es la oportunidad para corregir. Así que nos ponemos las pilas y comenzamos. Contextualicemos. ¿A qué se refiere cuando yo digo la palabra contexto? ¿Qué está queriendo decir cuando digo contexto de el encuentro de dos mundos? ¿Cuál fue su contexto, niños y niñas? ¿Nadie sabe lo que es un contexto? No. ¿No? Ya. Eso quiero escuchar. Si no lo saben, díganmelo. No le tengan miedo al error. Recuerden, No. ¿ya? Un contexto es una situación, ¿ya? Es un lugar, es una época. Eso es un contexto. Cuando yo les digo, estamos en pleno desarrollo de las clases online, bajo el contexto de una emergencia sanitaria. ¿Se dan cuenta que un contexto es una situación? Es un lugar, es un estado. Por lo tanto, vamos a contextualizar nuestra unidad 2, ¿ya? Primero que todo, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe cómo se llama la época que estamos estudiando en la unidad 2? ¿Cómo se llama la época que estamos estudiando? Lo dijimos muchas veces. ¿Nadie? ¿Nadie aprendió nada? ¿Algo tan básico como la época? Felicitaciones, Maxi Torres. Muy bien. Época moderna. Así se llamó la época en la cual estamos estudiando. Recordemos que la época moderna comienza con el encuentro de dos mundos en 1492 y termina en 1789, ¿ya? Hoy día no estamos en la época moderna. La época en la cual nosotros vivimos se llama época contemporánea, ¿ya? Muy bien, entonces, al Maxi, una estrellita para él. ¿Qué siglo estamos estudiando nosotros en el encuentro de dos mundos? ¿Qué siglo corresponde? 18. ¿Será el siglo XVIII o antes? Parece que es antes. El encuentro de dos mundos en 1492. ¿En qué siglo ocurre? ¿Siglo XIII? ¿Alguien? 15. No. 15. Muy bien. Entonces, ocurre en el siglo XV. Siempre los siglos, chiquillos, se escriben con números romanos. Año entre 1400 a 1500, ¿ya? ¿Qué lugar estamos estudiando en esta unidad? Perdón, ¿estábamos estudiando en esta unidad? ¿Alguien me lo está diciendo por ahí? Muy bien, París. Estamos estudiando América, pero me falta para completar esta respuesta. ¿Solo América o también otro lugar? América y Europa, ¿ya? Pero específicamente vamos a decir acá
¿Qué países de Europa intervienen en este encuentro de dos mundos? ¿Todos los países de Europa o solo dos? Bien, París, parece que me voy a quedar con ella haciendo la clase sola. España, ¿y qué otro país? Portugal. Excelente, Maxi. Muy bien, Portugal, ¿ya? Por lo tanto, tenemos, hoy lo hice justo del mismo color, no se nota mucho. Ya, por lo tanto, tenemos, ¿cómo se llama la época? Época moderna. ¿En qué siglo? En el siglo XV. ¿En qué años? Entre 1400 a 1500. ¿En qué lugar? América y Europa. Todo América, pero de Europa solamente dos países, que es España y Portugal, ¿ya? Chiquillos, les quiero comentar algo. A todos los cursos se los digo, una clase, 2, 3, 4, y todos los años que llevo con ellos. Se les olvida saber los siglos, ¿ya? Por ejemplo, si quiero saber qué siglo es el año 1400, siempre, a los dos primeros dígitos le debo sumar 1, ¿ya? Para que me dé el siglo. Por ejemplo, si al 1400, a esto, si al 14 le sumo 1, ¿en cuánto queda? 15. 15. Por lo tanto, ¿qué siglo es el 1400? Siglo 15. Con números romanos es así. Siempre cuando yo veo un año, a los dos primeros dígitos le sumo 1. Ese es el truco para saber el siglo. Si hoy día estamos en el año 2020, año 2020. Siglo XXI. Exacto, al 20 le debo sumar 1, por lo tanto me da 21. Estamos en el siglo XXI, que son 2X y un palito, número romano. ¿Ya? Siguiente pregunta. Si voy a estudiar al año 1833, ¿qué siglo es? 19. Exacto, 19, porque aunque yo tenga el número que sea al lado, siempre tengo que fijarme en estos dos. O sea, al 18 le sumo 1 y me da el siglo 19, que es así en números romanos, ¿ya? Ese es un dato importante porque las personas llegan a octavo, a cuarto medio, incluso los adultos, y no saben los siglos. Piensan que 1400 es siglo XIV o 1500 es siglo XV, pero siempre el siglo es uno más que el año, ¿ya? ¿Va quedando claro ese truquito? Sí. Una persona contestó. Sí. Ay, sí, pues chiquillos, porque si no, ¿cómo yo voy a saber si ustedes están aprendiendo? ¿Dónde ocurre este tema del encuentro de dos mundos? Por ahí la Paris muy bien lo dijo y dijo que ocurría en América y ocurría en Europa. Pero vamos a seleccionar acá los lugares en donde ocurre, ¿ya? Ocurre aquí. Nosotros, en este mapita, estamos acá. Elegí el color más fome. Estamos acá. Ahí está Chile. ¿Ya? Por lo tanto, Europa, que está aquí al lado de nosotros, está por acá, ¿ya? Participa en la conquista y el llamado descubrimiento. Por eso que se llama encuentro de dos mundos. ¿Por qué? Porque este mundo, llamado Europa, se encuentra con este nuevo mundo llamado América. Y estos dos mundos se unen, se encuentran, o muchos dicen que chocan, ¿ya? Por eso que es el encuentro de dos mundos. Y acá no se ve muy bien porque están en chiquititas, pero por acá vamos a encontrar a Portugal y a España, muy cerquitas. Bien.
Entonces, hasta acá ya sabemos el año, sabemos el siglo, sabemos la época y sabemos los... Lugar. Muy bien, sabemos los lugares. De hecho, aquí agrandé y coloqué España. Ahí está España. ¿Y España a qué país tiene como vecino al ladito, así, súper pegado? Portugal. Exacto, Portugal. Por algo ellos fueron aliados, porque eran vecinos, estaban muy cerca. Es lo mismo que Perú y Bolivia, ya que son países limítrofes. Así que eso sería en cuanto al territorio. Chiquillos, hoy día que necesito una máxima participación en clase, ¿no están participando? ¿Siempre participan las mismas personas? Ahora sí, ¿de qué trató esta unidad? Sobre el encuentro de dos mundos, supuestamente, dos mundos. Se le llamó el encuentro de dos mundos porque se encontró Europa con... América. ¿Y fueron todos los países de Europa o solamente algunos? Algunos. Algunos. Exacto, como dicen por ahí en el chat, solo Portugal y España. Ya trató sobre la llegada de los españoles a América, sobre el descubrimiento. Hay varios que están escribiendo. Muy bien, chiquillos. Ya. ¿Diego? No nos descubrieron, sino que nos encontraron. Exacto. Yo siempre digo que la mejor palabra para describir este proceso es el encuentro, ¿ya? Porque cuando uno descubre algo es cuando es algo que no era conocido, algo que estaba escondido o que no tenía ningún tipo de existencia. Si bien nosotros fuimos descubiertos para ellos, pero nosotros ya existíamos como civilización desde hace unos 3.500 años antes de Cristo, aproximadamente. Por lo tanto, somos mucho más antiguos incluso que los españoles, ¿ya? Recuerden que yo les he contado que nosotros acá en Chile tenemos a las momias más antiguas, incluso más antiguas que los propios egipcios. Dice, ¿de qué se trató? ¿El siglo? ¿Qué siglo es este? Tía, una pregunta, o sea, acá dice anota en tu cuaderno, pero eso yo ya lo había anotado. Sí, mi amor, esto es repaso y solamente usted anota lo que considera importante y si es que en algún momento quedó atrasada, ¿ya? Porque esto ya está anotado como usted dice. Así que no es necesario volver a anotarlo si ya lo tiene. Bien, Yadira, siglo XV. Ya, muy bien. El siglo XV fue una época de avances en la exploración del mundo motivados por encontrar rutas comerciales alternativas para llegar a las Indias. Indias. ¿Los españoles querían llegar a América o querían llegar a otro lugar? A otro Lugar a las Indias. lugar. Exacto. Querían llegar a las Indias. Por error, por coincidencia, llegaron a este nuevo lugar, América. Fue un descubrimiento accidental o encuentro, pues ellos intentaban buscar una nueva ruta comercial por el mar hacia las Indias conocidas, basado en una teoría de que la Tierra era esférica. Pero más adelante, tras un par de viajes, se confirmó que la tierra del desembarque era en realidad un continente desconocido, que luego de 4 viajes se le colocó a América. ¿En honor a quién se le llama América? Américo Vespucio. Excelente, Diego. En honor a Américo Vespucio, que era un geógrafo y era una persona, un personaje muy entendido en la materia y dijo, ¿saben qué? Esto efectivamente sí es un nuevo continente, ¿ya? Y en honor a él tenemos nombre de calles, de metros. ¿Cómo? Que cómo se dio cuenta con tan poquita tecnología que había ahí.
Imagínense, se dio cuenta con tan poquita tecnología porque él era una persona muy destacada en este ámbito de la cartografía y de todo este tipo de instrumentos. Entonces, él pasaba estudiando y tenía tanto conocimiento que él apenas llegó a este nuevo continente, dijo, no, esto constituye un nuevo espacio, un nuevo mundo, porque estaba separado de Europa, no había ningún tipo de unión, ¿ya? Y ahí se da cuenta de que efectivamente son territorios continentales. Fueron por la costa. Exacto. Ya. Siguiente resumen. Dígame. Antes decían que todos los continentes estaban juntos. Exacto, se llamaba el Pangea, que es, o no sé cómo se pronuncia en realidad, pero es el nombre, que era una masa, no lo tengo ahora, pero mañana lo podemos ver en el buscador. Era una masa de territorios, ya, en donde no había división, era solamente un continente. Esta masa, después con el tiempo, se empezó a fragmentar, a dividir, y nacieron de a poco los continentes. Primero era un continente, después 2, después 3, después por mucho tiempo fueron 5 continentes. Y ahora, por ejemplo, ¿cuántos continentes existen? Seis. Bien, Maxi, bien, Diego. Existen 6 continentes, porque no hace mucho tiempo se consideró agregar a la Antártica como el 6º continente. Antes eran solamente 5. América, África, Asia, Europa, me faltan 2. Uno que empieza con la letra O. Oceanía. Oceanía. Exacto. Oceanía y la Nueva Antártica, ¿ya? ¿Qué querían estos españoles? ¿Qué querían estos portugueses que se unieron? Los reyes dieron dinero, ¿cierto? Pagaron viajes, se formaron tripulaciones. ¿Qué querían en el fondo? Primero, buscar una nueva ruta hacia las Indias. Luego, querían buscar riquezas para aumentar su poderío económico. También querían evangelizar, es decir, querían educar a las personas bajo su doctrina religiosa, que era la católica. También tenían una necesidad humana para llegar más lejos, o sea, ellos tenían una especie de curiosidad, tenían esa hambre de llegar más allá. Querían lanzarse también al mar abierto y optimizar tecnologías de navegación como las velas, ¿ya? Y finalmente, uno de los factores que hace también que se desarrolle esto es algo que ocurre en Europa, que es la caída de Constantinopla. ¿Recuerdan cuando hicimos esta actividad? ¿Hace harto tiempo atrás? Sí. Un mapa conceptual, un mapa de resumen, que hay conceptos, hay características, y está bastante completo. Dijimos entonces, ¿cuándo ocurre el encuentro de los mundos? Un 12 de octubre de 1492. Es decir, en 2 semanitas más, el día lunes 12 de octubre es feriado. ¿Por qué es feriado? Porque se conmemora el encuentro de 2 mundos, ¿ya? Pregunta para ustedes. Atentos. Mentes rápidas. Si América fue encontrada el 12 de octubre en 1492, ¿cuántos años se cumplen el próximo día lunes 12 de octubre del 2020? ¿Cuántos años se cumplen después de haber sido encontrados nosotros? ¿Cuánto se cumple? Tengo que restar. Coloco 1492 menos 2020, me va a dar la cifra. Alguien me lo está diciendo por el chat. Veamos. Muy bien, París. 528 años como continente de manera oficial, ¿ya?
Entonces muchos van a decir, oye, ¿por qué el lunes 12 es feriado? No, es que el descubrimiento de América. Usted le dice, no, no es el descubrimiento de América. Es la conmemoración al encuentro de dos mundos, ¿ya? De hecho, antes en el colegio se pasaba como el descubrimiento de América. Cuando yo era chica, me lo pasaron como el descubrimiento, pero después se modificaron los planes y programas y se reemplazaron los conceptos. Ya no era descubrimiento, sino que era encuentro. Aunque uno igual de repente le sigue diciendo descubrimiento, pero es como para que se entienda. Muy bien, chiquillos. Bien, Krishna, bien, Paris. Estos europeos, cuando llegaron acá a este territorio americano, se encontraron con grandes civilizaciones, aztecas, mayas e incas. Pero lamentablemente esas tres civilizaciones después llegaron a su fin, aunque igual dejaron herederos, herencias y sucesores, esas civilizaciones, llegaron hasta ahí. Pregunta para ustedes, ¿qué pueblo fue el más resistente de los pueblos indígenas y que incluso estuvo 200 años en una guerra con los españoles y vivía acá en Chile? Los incas. Bien, Martín Baltra, los mapuches. Bien, Paris, bien, mapuches. Los que no sabíamos, bueno, estamos aprendiendo, no se preocupen, pero efectivamente los mapuches hasta el día de hoy siguen reclamando por sus derechos y por la recuperación de sus tierras, ¿ya? Así que no le pusieron la tarea muy fácil a los españoles. Bien, Yadira. ¿Qué andaban buscando estos señores? Especias, que eran condimentos, metales preciosos como el oro, como la plata. Querían viajar a las Indias, pero los turcos le taparon una pasada, entonces tuvieron que darse otra vuelta, y sin querer llegaron a América en 3 embarcaciones, que eran bastante básicas, y eran llamadas las... La niña y la Santa María. Ah, las calaveras, eso. Las carabelas, ¿ya? Carabelas, que era la Niña y la Pinta, y había otra embarcación que era un poquitito más grande, que era un nao, llamado la Santa María. Se hicieron 4 viajes, iniciaron su primer viaje desde Puerto de Palos, en España, y llegaron acá entonces a donde queda ubicado San Salvador aproximadamente. Ahora, ¿qué provoca toda esta cantidad de sucesos, que fueron muchos? Lo provoca, por ejemplo, lo que dijimos, las ganas de descubrir un nuevo lugar, las tecnologías de la época, porque si no hubiesen habido tecnología, no hubiesen llegado, ¿ya? La necesidad de expansión, nuevas rutas comerciales, etc. Y pregunta, luego del encuentro de dos mundos, ¿qué es lo que ocurre? Hay algo que nosotros le llamamos la segunda fase. ¿Qué habrá ocurrido después de la llegada y el encuentro? Excelente, Paris, otra estrellita para ti. Ocurrió algo que se llama fase 2, la conquista. Bien, Yadira. Y la conquista es cuando los españoles ya estaban acá en América, ¿cierto? Y dijeron, ya nos vamos a tener que conquistar a estos indígenas para que nos dejen quedarnos, y además quedarnos con sus cosas, ocupar sus territorios, enseñarles nuestro idioma. Dice, se dominó militarmente a los indígenas, habitantes autóctonos de América. Sin importar sus costumbres, se les impuso la cultura, el idioma y la religión europea. Es así en donde comienza un nuevo proceso de esclavitud, y también fueron constituidos estos esclavos chiquillos por personas que fueron traídas ¿desde dónde? ¿De qué continente? De África. Fueron a África, fueron a buscar personas y los traían obligados y los usaban como animales de transporte. Les llenaban las espaldas con cosas, con minerales, y los usaban para el transporte, no les pagaban, no les daban buenos tratos, y lamentablemente estaban obligados a trabajar para ellos. ¿Cómo vamos hasta acá?
Bien. Ya, me quedo con esas 3 personitas que respondieron. Entonces, llegamos a la famosa conquista, como cuando a usted le gusta un niño o una niña y dice, quiero que sea mi pololo, quiero que sea mi polola, necesito conquistarla. Eso mismo de alguna forma hicieron los españoles. Yadira, ¿me quiere decir algo, mi amor? No, tía, se me aplastó. Sin querer lo pasó a llevar, no se preocupe. Entonces, la conquista es una forma de convencer a alguien de algo. Los españoles querían convencer a los indígenas de que ellos querían quedarse, de que ellos tenían que quedarse con sus tierras, etc. Es lo mismo como le dije cuando usted conquista a alguien, le hace una cartita, le da un regalito, trata como de convencer a esa persona y ahí cerrarle el ojito y decirle así como, no, si yo soy para ti, vamos a ser súper felices. En el fondo es lo mismo, ¿ya? También existe la conquista de territorios. Vamos a revisar rápidamente esta línea de tiempo que nos ayuda a organizar los tiempos. Dice así, en 1492, Cristóbal Colón, llamado Cristóbal Colón como un apodo, porque su nombre original era el nombre de... ¿Se acuerdan? Cristóforo Colombo. Oye, la Pari se acuerda de todo súper bien. Este señor llega a las costas de Guanahani, que corresponden a San Salvador. ¿Ya? Luego, en 1496, se empiezan a fundar las primeras ciudades. Por ejemplo, la ciudad de Nueva Isabela, llamada también Santo Domingo, como nuestro colegio. En 1521 llegó un explorador español llamado Hernán Cortés y trata de iniciar, y finalmente la base, la conquista al Imperio Azteca. ¿Este imperio en qué país quedaba? En México. En México, excelente. Fernanda Soto levantó la manito, ¿necesita algo? Sí, que lo de aquí de cuadritos lo recortamos o lo escribimos. Mi amor, es que todo esto es de clases anteriores y yo estoy haciendo un trabajo como de resumen, ¿ya? Y de preguntas que fui incorporando. Pero yo igual después le voy a enviar el PPT a la profesora y a la apoderada que me ayuda para que se los pueda dar a ustedes, si no alcanzó a escribir. Venga. ¿Ya? Bien, Maxi, bien, Nadir. En el año 1533 llegó otro explorador llamado Francisco Pizarro, pero él llegó a conquistar otro imperio, que se llamó el Imperio Inca. Yo escucho Imperio Inca y como que me da hambre, me imagino toda la comida rica que tienen en ese lugar actualmente. ¿A qué países corresponde el Imperio Inca? Principalmente a Perú, aunque incluya a otros países más, incluso hasta Chile llegaron los incas, ¿ya? Y luego, después de años, más tarde, en 1536, llega otro español que se llama Diego de Almagro. Pero él ya no llega a los imperios de Centroamérica, sino que llega más bien a Chile, ¿cierto? Pero no le va muy bien. Entonces se devuelve hasta que este caballero que está acá, otro español, Pedro de Valdivia, inicia nuevamente un viaje también a Chile y llega a 1541, en donde sí le fue muy bien. Se van dando cuenta que de a poquitito conquistaron ciudades, fueron llegando más exploradores, más conquistadores, con sus huestes, que eran su grupo de soldados y conquistadores. Y finalmente, para terminar, todo lo que pasó con estos sucesos se llaman efectos, ¿ya?
O sea, finalmente cuando ya se encontraron estos dos continentes, los españoles ya están instaurados acá, ya están viviendo y relacionándose con los indígenas, ocurren como consecuencia varias cosas. Cosas bastante malas y algunas no tan malas. Pero, por ejemplo, empezó a disminuir la población indígena. Podemos ver acá, en esta imagen, a indígenas que están trabajando, que están siendo golpeados, están trabajando desnudos, bajo el sol. Acá también, miren, acá tenemos esclavos utilizados como animales de carga, están trasladando grandes sacos de minerales, de otros productos, etc. Por lo tanto, los efectos de esta conquista son más bien negativos que positivos. Mueren indígenas, baja mucho la población, ocurre algo que se llama el mestizaje. ¿Quién me puede ayudar a recordar qué es el mestizaje? Son dos razas diferentes que se juntan y hacen un bebé. Exacto. Es una mezcla de español más indígena. Mezcla, mestizaje, ¿ya? Ocurren guerras, como por ejemplo la guerra de Arauco, que dura mucho tiempo, alrededor de 200 años, y ocurren muchas enfermedades. ¿Qué pasa con las enfermedades? ¿Por qué empiezan a haber tantas enfermedades? ¿Alguien sabe? Enfermedades que traen de otro continente. Muy bien, enfermedades que traían los españoles. Miren, les voy a poner un ejemplo. No sé si a alguien le ha pasado este año, pero a mí me pasó. Este año que hemos estado encerrados, ha pasado mucho y a mí me pasó con mi hija que no se me enfermó en todo el año. Siendo que los años pasados pasaba resfriada, que se le daba bronquitis y esto otro. Ahora este año no me enfermé yo, no se enfermó ella. Alguno que otro malestar por ahí, un poquitito de resfriada, pero nada grave. ¿Le pasó a alguno que se enfermó menos este año al estar encerrado? A mí no. Ya, al Maxi dice que sí, que a él sí le pasó. Y a mí Es lo también. mismo que le pasó. Bueno, a varios le pasó que se enfermaron re poco porque no se levantaron temprano, no se expusieron al frío y tampoco estuvimos en el colegio porque los virus tan cerquita, los abrazos y todo, se esparcen, ¿ya? Entonces esto mismo pasa con los indígenas. Los indígenas, chiquillos, vivieron miles de años en una especie de burbuja, en un contexto de la naturaleza, selva, cordillera, todos estos sectores, entonces ellos estaban aparte de todo el mundo. Por lo tanto, estaban libres de virus, de infecciones y de todo eso. Entonces, imagínense que usted está protegido en un territorio donde está libre de infecciones y de virus, y viene otra persona con otras enfermedades. ¿Qué les va a pasar a estas personas? Se enferman. Se van a enfermar, van a estar expuestos a contagios, ¿ya? Porque ellos estaban alejados de todo eso. Entonces los españoles, en sus embarcaciones, aparte de traer cultura, educación, idioma y todo eso, también traen cosas negativas como enfermedades de transmisión sexual, que se las pegan a las mujeres, sobre todo indígenas, mediante relaciones sexuales, la viruela, por ejemplo, y otro tipo de enfermedades o virus, ya transmitido muchas veces por los ratones de los barcos. Ocurre un choque psicológico, se impone la cultura, idioma, religión, arte, costumbres, valores. Y se generan nuevos cultivos como los que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? El trigo, nuevos ganados, hablamos de los caballos, las vacas, se van intercambiando productos de América a España y de España hacia América. Hasta acá entonces, chiquillos, estamos en condiciones de ya dar cierre a nuestra unidad. ¿Va quedando claro? Sí. Ya. Esto lo vamos a cerrar con un formulario y les voy a dar la fecha el día de mañana
ya, para darles cuánto va a durar el formulario. Y la próxima nota es la disertación que estamos trabajando con la profesora Leticia. Yo todavía me falta afinar unos temas con ella, por lo tanto, a la brevedad, yo creo que el próximo martes vamos a ver la pauta y dar las instrucciones para trabajar durante el mes de octubre, que sería la nota de octubre. ¿Ya? Ya. Hasta acá, ¿alguien tiene algo que decir? ¿Dudas, comentarios, un chiste o algo? No. ¿No? ¿Nada, nada? No. Ya, vamos a cerrar entonces. Hasta acá nos vemos. En el chat no, gracias, no. Ya, perfecto. Ya, chiquillos, tío Francisco, le agradezco como siempre. No se nos cayó la clase hoy día, así que nos fue bien, tuvimos mucha suerte. Se acerca el cumple del Maxi Torres. ¿Cuándo estás de cumple, Maxi?